Si te interesa aprender a ganar más dinero, te dejé un link abajo en la descripción de un entrenamiento gratis que te enseñará a hacerlo en solo 3 pasos. Aparte de esto, aquí te presento algunas de las mentiras más comunes que nos decimos y que nos dejan en la quiebra. No gano lo suficiente para ahorrar. Si tú te estás diciendo eso, es un daño tremendo el que te estás haciendo. Deja de hacerlo porque eso no es verdad. Puedes ahorrar algo de ese dinero que ganas, aunque sea un 1%. No te mientas y empieza. No es que no ganas suficiente para ahorrar, es que no te organizas lo suficiente para hacerlo. No seas vago, siéntate con lápiz y papel y organízate. Escribe en una columna tus ingresos y en la otra columna tus gastos mensuales. Y ponle nombre y apellido a tu dinero. Esta cantidad es para esto, esta otra cantidad es para esto otro. Y créeme que ya no te estresarás más por descuadrarte o por endeudarte. Es mejor pagar el mínimo de mi tarjeta. Ten mucho cuidadito con esa idea, que si te descuidas estarás pagando a largo plazo muchísimo más que si lo hubieses pagado todo de un solo golpe. Si debes pagar el mínimo un mes, no pasa nada, quizás fue lo más conveniente en ese momento, pero si lo tomas como hábito, ya perdiste. Los intereses que se acumulan por el dinero que faltó por pagar son tan altos que cada vez vas a deber mucho más. Si no puedes pagar todo de golpe, no pagues con tarjeta. No necesito un presupuesto, sé cuánto gasto. Mucha gente cree que no necesitan llevar un control de lo que ganan y de lo que gastan, porque saben más o menos por dónde andan sus finanzas. Sin embargo, sin un presupuesto detallado y actualizado, es muy fácil que pierdas el hilo durante el mes y por lo tanto, te pases en los gastos y no puedas aprovechar oportunidades de inversión. No pasa nada si me doy un capricho de vez en cuando. Es verdad que todos merecemos darnos un gusto de vez en cuando, con algo que nos haga felices, siempre y cuando sea algo razonable y que podamos pagar sin endeudarnos. El problema es cuando esos caprichos se convierten en algo habitual y descontrolado, que nos hace gastar más de lo que podemos y descuidamos nuestras prioridades financieras. Lo mejor es tener un presupuesto para los gastos personales y respetarlo. No tengo tiempo ni conocimiento para invertir. Muchas personas creen que invertir es algo solo para los ricos o los expertos, y que requiere mucho tiempo y dinero. Sin embargo, hoy en día existen muchas opciones para invertir desde pequeñas cantidades y con poca experiencia, gracias a las plataformas digitales, los fondos colectivos y los asesores financieros. Invertir es una forma de hacer crecer nuestro dinero y protegerlo de la inflación. Aquí mismo en YouTube hay mucha información gratuita, pero si deseas una pista de donde podrías invertir, te recomiendo que inviertas en fondos indexados como el S&P 500. No puedo ahorrar para mi futuro porque tengo que ayudar a mi familia o amigos. Esta es una mentira muy noble, pero también es muy perjudicial. La verdad es que no podemos ayudar a los demás si no nos ayudamos primero a nosotros mismos. Si sacrificamos nuestro bienestar financiero por el de otros, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad y nuestra independencia financiera, y al final será peor para todos. Lo mejor es establecer límites y condiciones claras cuando prestamos dinero o apoyamos económicamente a alguien. Si no te controlas y no te limitas, al final será peor para todos. Hasta aquí el video. Déjame en los comentarios cuáles de estas mentiras te has dicho y consideras que debes cambiar. Esto ha sido Madi, un canal que te dará información de mucho valor para tu vida cotidiana, tu superación personal y tus finanzas. Suscríbete para que disfrutes de más información como esta. Recuerda, cambia el discurso de tu mente para que así logres mejorar tu vida. Sin más, un abrazo y hasta la próxima.